24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a 24 AM. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las principales noticias junto a ustedes. Mitad de semana, así que mucho ánimo, mucha energía para enfrentar esta nueva jornada. Vamos revisando lo que ha pasado en las últimas horas con un cambio en las medidas decretadas por el gobierno, que ha anunciado nuevas cuarentenas y otras comunas que salen de esta medida. Las nuevas son para la comuna del Bosque, para Arica y para parte de San Bernardo, mientras que la medida de aislamiento se va a levantar en Las Condes, en San Pedro de la Paz, Hualpén, Padre Las Casas y Nueva Imperial. Sin embargo, el toque de queda continúa a nivel nacional desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por otra parte, se extiende el cierre de las fronteras por 7 días hasta el 22 de abril. Son todas medidas que se han ido implementando y que van a variar según avance la pandemia en nuestro país. Lo han explicado las autoridades y vamos a estar abordando este tema. ¿Cuáles son los criterios para que algunas comunas entren y otras salgan de cuarentena? Bien, y muy relacionado con esto, en materia de educación, el Mineduc apuntó a que las clases podrían extenderse hasta fines de diciembre, incluso hasta enero del 2021. En el plan del gobierno, el retorno a clases es fundamental cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Por esta razón, continúan defendiendo el plan de adelantar las vacaciones de invierno, mientras que la pandemia está en su punto más alto de contagios. Vamos al exterior también. Ha habido noticias relevantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el financiamiento de su país a la Organización Mundial de la Salud. Desde Naciones Unidas criticaron esta decisión. Según el mandatario, la OMS ha tenido un mal manejo de la pandemia del coronavirus, encubriendo, dice, la propagación de la enfermedad. Además, señaló que la entidad falló en su deber fundamental, insistiendo en que ha avalado la falta de transparencia de China respecto al brote de coronavirus que se originó en ese país. A los dichos de Estados Unidos se ha sumado ahora Taiwán. Ese territorio autónomo de China respaldó la acusación de que la OMS ocultó la pandemia en diciembre del año pasado. De hecho, el gobierno de Taiwán reveló un correo electrónico o una serie de correos electrónicos enviados a la OMS donde se advertía de este brote en la zona de Wuhan, en China. Tras el anuncio de Donald Trump, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó mediante un comunicado que no es el momento, dice, de reducir los recursos de la OMS ni de cualquier organización humanitaria en la lucha contra el virus. Ahora. Bien, vamos a ver cómo están las calles en este momento. Ahí estamos con un cuadro de las distintas comunas que entran o salen a este régimen de cuarentenas. Las Condes, que a partir de este día jueves va a dejar de tener esta medida que ha acompañado a sus habitantes en los últimos días. Y también otras que ingresan, como la comuna del Bosque, vamos a estar profundizando en aquello, y también de San Bernardo. Estamos ahí con el flujo, el movimiento a esta hora de la mañana en las distintas calles para irle tomando el pulso también a cómo se mueve la ciudad. Ha habido más flujo en aquellas comunas que han ido dejando la cuarentena y vamos a ver cómo se van a comportar aquellas comunas que entran en cuarentena a partir del día de mañana. Ya vamos a estar profundizando en todas estas medidas, en cuáles son los criterios, en cómo va a funcionar, en lo que se sigue manteniendo como recomendación: distancia social, por ejemplo, el uso de mascarillas en el transporte público y mucho más. Nos vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Estamos ahí con pantalla dividida, tomándole el pulso a la ciudad y ya te vemos, Rodrigo Pérez. Estás en la comuna del Bosque, una que va a comenzar a partir de mañana la cuarentena total. Vamos con ese tema y también con las noticias que marcan las últimas horas. Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. A partir de mañana a las 22 horas... va a comenzar la cuarentena total en la comuna del Bosque. Los quiero dejar con la imagen en vivo a esta hora de cómo está el tránsito vehicular. Ustedes pueden observar en la imagen de Marco Maldonado que hay bastante locomoción. Los buses están realizando sus recorridos, los vehículos también a sus distintos destinos, porque la comuna en este momento no se encuentra en cuarentena, pero la gran mayoría de las personas están utilizando las mascarillas tanto en el sistema público y también en sus propios automóviles. Esta medida va a comenzar a partir de este
jueves a las 22 horas, es decir, ya el viernes por la mañana, ya todas las personas de la comuna del Bosque van a tener que comenzar a respetar la cuarentena total. Y eso significa que en este mismo lugar donde nosotros estamos, en la intersección de Gran Avenida con Lo Espejo, donde en este momento no hay ninguna fiscalización, ya a partir del jueves y viernes van a haber carabineros y también militares en este sector realizando todos los controles sanitarios para así también velar que se esté cumpliendo la cuarentena. Pero vamos a revisar algunas imágenes que tenemos sobre esto. Tenemos una gráfica de la comuna del Bosque como tal, donde se puede observar que es en la totalidad de esta comuna donde se va a realizar esta cuarentena. Fueron parte de los anuncios que desde el propio gobierno realizaron durante la jornada de ayer. A propósito también de la actualización de las estadísticas, donde en el país hay 7.917 casos confirmados y 92 personas fallecidas. Pero también, además de otras medidas, se instauró que existen algunas comunas que van a comenzar con cuarentenas preventivas y también cuarentenas parciales más bien, otras que salen y otras que mantienen. Y es el caso, por ejemplo, de la comuna de San Bernardo, donde hay también una cuarentena parcial en ese sector y ustedes pueden observar en una gráfica donde en este punto de la comuna, en San Bernardo, va a existir esta medida. ¿Y en qué consiste? Va a estar marcada la delimitación de la comuna con cuarentena por la autopista central hacia el sur, por la autopista 5 Sur hacia el oriente y por la avenida Colón en San Bernardo hacia el norte. Eso significa que todo el sector nororiente de la comuna de San Bernardo va a comenzar también esta cuarentena parcial. Una decisión que para algunos vecinos genera discrepancias porque algunos aseguraban que podría ser una situación por ejemplo, una cuarentena total en vez de una parcial para no así generar algún tipo de confusión, pero fueron las decisiones que se adoptaron. Y también tenemos otras informaciones como por ejemplo las comunas nuevas que comenzarán las cuarentenas y las comunas que van a sumarse van a ser El Bosque, San Bernardo y el radio urbano de Arica, y que se suma a esta medida que ha tomado entonces el gobierno con el fin de evitar la propagación mayor de la COVID-19. Pero también hay algunas comunas que, por ejemplo, van a salir de la cuarentena. Están en cuarentena, pero a partir ya del jueves de las 22 horas van a salir. ¿Y cuáles son estas comunas que van a dejar esta cuarentena? Estamos hablando de las comunas de Las Condes, San Pedro de la Paz, Hualpén, Padre Las Casas y Nueva Imperial. En este sector, de los distintos puntos del país que acabo de nombrar, ya no van a continuar con la cuarentena y todos los controles, fiscalizaciones que se están realizando de manera masiva ya durante las próximas partes de esta semana ya van a dejar con esas situaciones, pero de igual manera las autoridades han hecho el llamado a que se puedan respetar todas las medidas, como por ejemplo el distanciamiento social y recordar que estamos en estado de catástrofe, entonces también gran parte de las actividades en sí en el país no están en la normalidad como hace algunas semanas atrás. Y las comunas que continúan en cuarentena son Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán y Chillán Viejo, Puente Alto el sector poniente y Santiago en el sector norte y Ñuñoa en el sector norte. Y hemos estado ya también durante esta semana comentando cómo se ha estado realizando en estas comunas, sobre todo en Santiago y Ñuñoa, estas cuarentenas parciales que en un momento llamaba la atención cómo se iban a realizar por las distintas calles que van delimitando qué sector de la comuna mantiene cuarentena y otras no, pero tras las distintas fiscalizaciones que se han estado realizando y con la información que también se le entrega a los propios vecinos, se ha podido entonces esclarecer ese punto. Y nosotros estamos aquí en la comuna del Bosque, donde en este momento no hay cuarentena, pero a partir de jueves a las 22 horas va a estar con esta medida, pero este es el panorama actual. A esta hora así se puede observar las calles de este sector en la intersección de Gran Avenida con la Avenida Lo Espejo, y que hay también hay bastantes vehículos en este sector, Carla, y también personas que, por ejemplo, están esperando la locomoción colectiva, pero una acotación muy importante que la gran mayoría, o casi todos podríamos decir, están utilizando mascarillas y también usan las distintas medidas de sanidad. Algunas personas que igual usan guantes y que han tomado las distintas precauciones para así entonces evitar que la enfermedad pueda aumentar con el paso de los días.
¿Por qué la comuna del Bosque también? Porque ha sido una de las comunas que ha generado un aumento de la enfermedad y lo que se busca es evitar entonces la propagación mayor de la COVID-19. Parte entonces de las distintas medidas que se han adoptado con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. Ya vamos a estar ampliando aquello, pero ahora les vamos a contar de las informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas y que están marcadas por algunos procedimientos que se registraron en la comuna de San Miguel. Y comentamos con la detención de 2 personas, quienes fueron detenidas por carabineros mientras intentaban asaltar un automóvil en la comuna de San Miguel, pero todo esto quedó registrado a través de las cámaras de seguridad. Fueron varias cámaras las que pudieron registrar un intento de encerrona a un automóvil en la calle Transversal con Primera Avenida. 2 vehículos le hicieron a esta encerrona a este conductor, pero justo cuando le iban a realizar el robo apareció de un momento a otro una patrulla de carabineros de San Miguel, y es así como los funcionarios policiales comenzaron una persecución. Y estos delincuentes, al ver a carabineros, iniciaron también su escape por distintas calles de la comuna de San Miguel. Incluso atropellaron a peatones, a 2 personas ahí en una botillería de Segunda Avenida con Segunda Transversal con Gran Avenida. Y de hecho también a pocas cuadras después de aquello capturaron a estos 2 asaltantes, quienes chocaron contra un árbol. Impactaron a este árbol y ahí luego de esto pudieron ser detenidos. Se detuvo a 2 personas, estamos hablando de una persona de 25 años, quien mantiene distintos antecedentes por el robo con intimidación, también robo en lugar habitado, y hay también otro detenido, un menor de edad de 15 años, un adolescente sin antecedentes policiales. Carabineros pudo recuperar la camioneta que estaban utilizando estos delincuentes para generar esta encerrona y también estos delitos, que también había sido robada minutos antes en la comuna de San Miguel, y también incautaron una pistola con la que generaban esta intimidación con armamento a sus víctimas, y se trataba de un arma de 9 milímetros que había sido robada en Cañete en 2011. Tenemos algunas declaraciones de una de las víctimas, también Carabineros profundizó en este procedimiento policial, así que los invito a revisar parte de esas declaraciones. Se bajan 3 tipos armados por todos lados pidiendo rápidamente que te entreguen las llaves y que descienda rápidamente del auto amenazando al conductor, que en este caso yo iba manejando el auto, y al acompañante. En un momento, después de insistir, nos dimos cuenta que los tipos se estaban devolviendo a sus autos. Y es debido a la presencia policial que apareció en la esquina, justo a 30 metros nuestro, apareció un radiopatrulla de la comisaría número 12 de San Miguel. Dentro del seguimiento que se hizo infantería de los individuos, uno de estos, portando un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, efectúa diversos disparos hacia el personal de Carabineros, los cuales tuvieron que repeler el ataque, logrando la detención de estos 2 individuos. Un procedimiento policial que terminó con estas 2 personas detenidas. Llama la atención cómo estas personas estaban, estos delincuentes, realizando estas distintas encerronas en la comuna de San Miguel. Y ha causado también preocupación porque en las últimas semanas, la semana pasada incluso reportábamos de algunos hechos delictuales en la comuna de San Miguel en estas mismas intersecciones. Y es por eso que Carabineros también ha intensificado los distintos controles preventivos con algunos patrullajes, y fue en estos patrullajes en que se percataron de esta encerrona. Incluso vieron cómo estos individuos estaban amenazando a su víctima con armas de fuego, pero cuando vieron la presencia de Carabineros, de inmediato se subieron a los automóviles en el que estaban movilizados para robar y comenzaron este escape con una posterior persecución. Incluso dispararon a funcionarios policiales. Hubo algunos disparos entre los delincuentes y también funcionarios de Carabineros, pero no resultaron funcionarios lesionados, y también algunas personas atropelladas en el camino, que estaban algunos comprando y de un momento a otro fueron atropelladas por estas personas, pero que tras el trabajo de la policía se pudo detener a estos individuos. Y llama igual la atención que uno de ellos mantiene solo 15 años y que estaba participando en estos hechos, y también otra persona de 25 años con distintos antecedentes policiales, y que también estaban utilizando un vehículo robado que fue sustraído minutos antes también en la comuna de San Miguel. Y también un armamento que fue robado el 2011 en Cañete, y que son todos elementos que Carabineros entonces pudo
rescatar y recuperar tras este procedimiento. Había ocurrido en horas de la tarde de ayer ahí en la comuna de San Miguel, pero que con el trabajo que se estuvo concretando se pudo detener entonces a estas dos personas ahí en las últimas horas en este procedimiento policial. Había ocurrido en horas de la tarde. Vamos a seguir revisando otras informaciones y ahora nos vamos hasta la comuna de Las Condes, donde en horas de la noche de ayer se estuvieron realizando nuevas fiscalizaciones en ese punto de la capital, donde se mantiene en cuarentena, pero ya este jueves por la noche se va a levantar esta medida. Y es por eso que se realizaron algunas fiscalizaciones en Tomás Moro con Francisco Bilbao, donde en ese sector se realizaron cerca de 300 controles de identidad, también algunos controles vehiculares, pero hubo la detención de 3 personas quienes fueron aprehendidos por la policía por poner en riesgo la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o salubridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban portando los documentos necesarios a la hora de transitar por la calle, y es por eso que entonces estas personas fueron detenidas por carabineros. Vamos a revisar más bien algunas declaraciones de la policía en torno a estas fiscalizaciones que se realizaron ahí en la comuna de Las Condes. Se hicieron alrededor de 340 controles de identidad y 350 controles vehiculares. Tuvimos 3 detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal. Y estos controles que estamos haciendo todos los días en diferentes puntos de Las Condes tienen una finalidad. Y la finalidad es evitar que se siga propagando el virus, evitar que la gente se contagie. También, ¿no es cierto?, hago un llamado al uso obligatorio de la mascarilla. Medidas que se han adoptado en distintas comunas, en la comuna de Las Condes, donde se están realizando estas distintas fiscalizaciones, pero que han estado también marcadas por algunas detenciones de personas que no han respetado las distintas reglas que se han establecido. Es por ello que Carabineros también ha sido un llamado a que se puedan respetar en lo posible, salir solamente cuando sea necesario, pero lo ideal, ojalá quedarse en casa y estar siempre con mascarilla para así entonces evitar una propagación mayor del coronavirus. Parte entonces de las últimas informaciones que han ocurrido en estas últimas horas. Mientras tanto, nosotros regresamos a la comuna del Bosque para mostrar imagen en vivo a esta hora, donde este punto de la capital comenzará su cuarentena total a partir del jueves a las 22 horas. Junto a ello también se suma la comuna de San Bernardo con una cuarentena parcial en el sector nororiente de ese punto de la capital, y que entonces son distintas medidas que se han adoptado con el fin de evitar que el coronavirus pueda aumentar, sobre todo en esta zona donde por densidad y también por las estadísticas del Ministerio de Salud se ha establecido que ha habido un mayor riesgo y también aumento. Ustedes pueden observar a esta hora donde hay varios vehículos que están transitando entre sistemas de transporte público, los buses y también los propios automovilistas, pero la gran mayoría de ellos, como por ejemplo el caballero ahí que pasó en el taxi, el conductor y también los propios usuarios del sistema de transporte público, están utilizando las mascarillas, están utilizando también otras medidas como guantes, con el fin entonces de mantener y seguir estos distintos consejos que se han establecido. Es por el bien de todos. Lo único sí, una observación, que el 1,5 metros, por ejemplo, a respetar en el sistema de transporte público, los buses, no se está cumpliendo mucho. Así que hay que ver cómo se puede solucionar aquello, Carla. Bien, Rodrigo, muchas gracias por este informe. Vamos a seguir, por supuesto, hoy día, también mañana, viendo cómo va a funcionar en lo cotidiano estas medidas para aquellas comunas que debutan con las cuarentenas. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Bien, ya lo estábamos diciendo con Rodrigo, algunas comunas entran a cuarentena, otras salen. Esto es parte de la estrategia que está aplicando el gobierno para poder aplanar la curva y poder controlar el coronavirus. Es una forma selectiva o parcializada de ir tomando decisiones. Vamos a profundizar sobre esto y vamos a conversar también con otros temas relacionados con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, con quien tomamos contacto de inmediato. Ministra, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Gusto saludarle. A ver, para muchas personas cuesta entender que en aquellos lugares donde se venía haciendo la cuarentena, hoy día se diga, se levanta la medida, por más que se ha dicho que esto no es un llamado a un chip libre o a la libertad total, pero algunos lo leen como cierto relajo en las medidas. ¿Qué se le dice a esas personas que ven que la mano se está ablandando? Sí, muy buenos días, Carla. La verdad es que agradecerle la pregunta. Yo creo que va
al corazón de lo que estamos enfrentando, de cómo entendemos la estrategia que estamos tomando con experiencia de expertos, viendo cómo han funcionado las decisiones que se han tomado en otros países, como las cuarentenas totales, como las cuarentenas parciales. Nosotros hemos decidido una estrategia que es una cuarentena selectiva, alternante y, repitiendo la palabra anterior, finalmente una cuarentena estratégica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mirando cada uno de los lugares y viendo varios factores. La cantidad de contagios por población, la cantidad de contagios acumulados, esa es la tasa acumulada, pero también la tasa de contagios activos, es decir, la cantidad de contagios que tenemos en las últimas 2 semanas, entendiendo que la enfermedad dura 14 días. Y también considerando la densidad y concentración de esos contagios en cada uno de los territorios. No es lo mismo si nosotros tenemos los contagios dispersos en un territorio de una comuna o los tenemos concentrados en un lugar y si ese lugar tiene diferentes condiciones sociosanitarias. ¿Qué significa eso, Carla? Que no es lo mismo, obviamente, tener una concentración de contagio importante activo en la región de Magallanes, en particular en Punta Arenas, donde tenemos una cuarentena total, donde obviamente por situación geográfica, por disponibilidad de camas críticas, por dificultades de trasladar a los pacientes, son condiciones completamente diferentes a, por ejemplo, una región como la región metropolitana, y en ese sentido vamos tomando muchas decisiones con variables sociosanitarias y no solamente tasa de contagio, cantidad de vulnerabilidad en ese lugar, si tenemos población flotante, si efectivamente hay una población que sea más vulnerable que otra, como por ejemplo los adultos mayores, la población migrante, etcétera. Con todos esos argumentos nosotros vamos mirando qué es lo que pasa en el día a día. Tenemos un comité de crisis comandado por el presidente donde nos reunimos todos los días a ver cómo de Arica a Punta Arenas se desarrolla esta tasa de contagio del virus y vamos decidiendo qué comunas entran y qué comunas salen. Y de una otra forma las comunas que salen lo que les decimos es se ha comportado bien, la ciudadanía ha respondido a las medidas de la cuarentena total, hemos logrado bajar la curva de contagio en esa comuna, por lo tanto la cuarentena total, esta que obliga a las personas a mantenerse en su casa, la podemos levantar un poco, pero eso no significa que puedan seguir los restaurantes funcionando, los pubs, las discotecas, los eventos deportivos, culturales y otros que aglomeran, y hay que seguir tomando las medidas sanitarias correspondientes porque, como muy bien dijo la alcaldesa Matei, y lo repetimos muchos de nosotros porque representa muy bien, el levantamiento de una cuarentena es que tenemos que seguir tomando una enorme cantidad de medidas y solamente no vamos a estar obligados a mantenernos dentro de nuestra casa, pero la recomendación es, si no tiene que salir, no es obligatorio, no es indispensable, no salga. Ministra, ayer había una muy buena entrevista a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el diario La Tercera. Ella explicaba que esta estrategia tiene que ver no con el objetivo de que nadie se enferme, porque decía eso es imposible, tendríamos que esperar mucho tiempo hasta que la pandemia pase y recién ahí salir de las casas y la vida de alguna manera tiene que continuar. Pero decía que se trataba de irse enfermando progresivamente. Desde ese punto de vista uno entiende la estrategia que usted está explicando además con los fundamentos. La pregunta es por qué o cómo lee usted también la conversación que se da con algunos alcaldes que dicen todavía que los criterios no están claros. Ayer Katy Barriga, que es de su sector, la alcaldesa de Maipú, decía, por ejemplo, que en esa comuna tienen un 90% de aumento de casos y que eso a ella le preocupa, que ya tienen 5 fallecidos y que entonces para ella no están claros los criterios. ¿Por qué subsisten dudas? Sí, es muy cierto, Carla, y yo creo que nosotros como gobierno tenemos que hacer más esfuerzo para poder, no solamente que los alcaldes, que son fundamentales, obviamente, porque están en contacto directo con la ciudadanía, entiendan qué estamos haciendo con esta cuarentena estratégica que hasta el momento nos ha permitido ir aplanando la curva, por lo menos tener los primeros indicios de aplanamiento de curva. Y tenemos que hacer más esfuerzo para que la ciudadanía también entienda, porque es evidente que cuando nosotros vemos un virus que no conocemos, que vemos países donde fallecen 800 personas al día o 2.000, como en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, por supuesto que la gente lo que necesita es sentir que la estamos protegiendo y tomando medidas sanitarias correctas. Y muchas veces eso se puede asociar a la cuarentena total, cuando en realidad no es necesariamente esa la estrategia que realmente va a proteger a la ciudadanía. La estrategia que estamos tomando tiene que ver con ir con una suerte de
estrategia casi quirúrgica a los lugares donde tenemos que generar aplanamiento de la curva. Y por ejemplo, en el caso de Maipú, que nosotros entendemos que la alcaldesa está súper comprometida con sus vecinos, tiene una población importante de adulto mayor, yo quiero plantearle de que la comuna de Maipú tiene, por ejemplo, en la tasa acumulada, es decir, la cantidad de contagios que tenemos sumado, una tasa de 35.1. El promedio de la región metropolitana está en 46. Es decir, Maipú como comuna tiene casi 10 puntos menos del promedio de tasa acumulada. Si nos vamos a la tasa de contagios activos, es decir, los que se han ido acumulando nuevos en las últimas 2 semanas epidemiológicas, Maipú tiene una tasa de 14. El promedio de la región está casi en 20. Y si nos vamos a las 3 últimas semanas epidemiológicas, la semana 13, 14, 15, las semanas epidemiológicas parten a fines de diciembre, cuando parte la enfermedad. Nosotros miramos los casos activos de Maipú, en la semana 13 tiene 62 casos, en la semana 14, 64 casos, Carla, y en la última semana epidemiológica que terminó el día lunes, tiene 20. Es decir, es una comuna que va con una clara tendencia a la baja, no nos podemos relajar, pero es una comuna que va hacia la baja. Por lo tanto, no sería entendible que nosotros tomáramos en este momento la decisión de una cuarentena total de Maipú, porque probablemente por las mismas medidas que ha tomado la alcaldesa con sus vecinos, el control ha ido funcionando relativamente bien, sin necesidad de relajarse, en Maipú, y la cuarentena total la tenemos que guardar cuando sea extremadamente necesaria para poder generar un aplanamiento de la curva. ¿Cómo conversa esta estrategia selectiva que está aplicando casi quirúrgica desde usted el gobierno cuando todavía no tenemos el pic, cuando se está monitoreando, cuando lo que se busca es que no nos enfermemos todos juntos, con la idea que se ha esbozado desde el Ministerio de Educación y el propio presidente Piñera ayer, diciendo que está más cerca el momento en que los alumnos vuelvan a la sala de clases a estar con sus compañeros? ¿Es compatible? Hoy día ¿tiene sentido hablar de un plan de retorno presencial a clases cuando muchos papás sienten que esto recién está empezando? Sí, es una muy buena pregunta también, porque los papás nos están mirando y la verdad es que están preocupados. Probablemente todos los que tenemos hijos sabemos que una de nuestras principales preocupaciones son nuestros hijos, nuestros padres y nuestros abuelos. En ese sentido, claro, nosotros hemos estimado cerca de la 8ª semana, estamos entrando a la 7ª semana desde el primer contagio, que fue el 3 de marzo, que podría generarse el pic. Esto mirando a otros países, pero lo cierto es que nosotros también estamos en promedio de 350, 400 casos diarios y no estamos generando una curva que pareciera generar un pic como lo que se generó exponencialmente en otros países. Eso tiene mucho que ver con haber cerrado fronteras muy temprano, tiene mucho que ver con haber suspendido clases también de forma muy temprana, contrario a otros países, con haber decretado el estado de emergencia, con haber partido con cuarentenas totales en los lugares donde teníamos los focos iniciales, que eran focos importados de personas que venían de países que tenían la enfermedad. Y en ese sentido estamos teniendo una suerte de crecimiento más lineal que exponencial. Igual, si nosotros nos comparamos con otros países, es probable que a fines de abril tengamos lo que se conoce como pic, que es cuando vamos cruzando la cantidad de contagios versus la cantidad de personas que se van recuperando. En algún momento esas dos curvas cruzan. Es probable que eso se dé a fines de abril y por eso el gobierno ha planteado que tenemos que analizar sanitariamente las decisiones. Extendimos la suspensión de clases con el adelanto de vacaciones recomendado por la OCDE. Países como Nueva Zelanda, Australia, dicho sea de paso, adelantaron sus vacaciones igual que acá en Chile. Y en ese sentido, lo que hemos dicho es que lo vamos a evaluar y probablemente vamos a extender la suspensión de clases hasta mayo, hasta algunos días en mayo que estamos evaluando según los expertos, y después cuando decidamos si las condiciones sanitarias están, volver a clase. Esto va a ser de forma gradual y paulatina, muy similar a lo que estamos haciendo con el sistema de cuarentena estratégica. Ya, ministra, pero pensar en una fecha hoy día me imagino que es prácticamente imposible, porque por lo que yo voy entendiendo también, y a lo mejor por en el fondo esta estrategia y la posibilidad de que esto se vaya haciendo más lento, ese pic se podría dar después, y mientras eso no pase, creo que ningún papá va a estar dispuesto a mandar a sus hijos al colegio con el riesgo que significa. Y además me pregunto que si los niños vuelven a clases, eso no puede hacer entonces que ahí venga el crecimiento exponencial, porque son los niños en gran medida los que transmiten los virus típicos de esta época, la influenza, la parainfluenza, el virus sincicial, y este año además tenemos el riesgo del coronavirus. Entonces, me imagino que todavía es pronto, y por eso se lo pregunto, para pensar en una fecha de vuelta presencial a clase.
O sea, en estricto rigor, saber exactamente la fecha presencial de clase hoy día no es posible y es por eso que estamos trabajando con nuestros expertos en materia de educación y en materia de salud para ver cuál es el mejor momento, porque probablemente lo que nos va a pasar en la decisión de volver presencialmente a clase, para entender de que es vital también poder conjugar las dos cosas, ¿no? Conjugar la salud con también la posibilidad de tener un buen desempeño del año escolar. Tenemos que ir viendo cómo, si en el momento están las condiciones sanitarias, de volver de a poco, de forma gradual. Hay lugares donde, por ejemplo, la tasa de contagio es extremadamente baja y no va a variar porque los niños vayan al colegio, porque en estricto rigor ese lugar, muchos de ellos, comunas rurales, están protegidas por la situación de las comunas rurales. Hemos visto en los países donde ya se ha desarrollado la pandemia que es muy diferente la tasa de contagio urbano, donde hay grandes aglomeraciones, versus la rural en lugares mucho más aislados. Por lo tanto, uno puede ir mirando selectivamente cómo ir retornando de forma paulatina a clases, siempre y cuando estén las condiciones sanitarias y el pic que está estimado para fines de abril a todo reventar principios de mayo ya haya pasado. Ministra, en términos generales, ¿cómo se están tomando las decisiones y cuántos test se están haciendo? Hoy día en el diario La Tercera viene un reportaje donde se habla de la caída que han sufrido los nuevos casos en la región metropolitana y en el país en general cuando uno compara las últimas 2 semanas. Y se preguntan entonces si se puede hablar ya de ir aplanando la curva, si es que efectivamente ya uno podría ser más optimista, decir que la estrategia está funcionando. Pero hay varios expertos que salen ahí que advierten de que podría haber un subreporte y que esto tiene mucho que ver con la cantidad de testeo que se está haciendo y que no necesariamente es que haya menos casos, sino que no se esté testeando lo suficiente. ¿Cuántos testeos se están haciendo? Porque además el caso de los nuevos casos se han mantenido bastante parejos, entonces ha habido una serie de dudas en esa materia. Y lo segundo, además de la cantidad de testeos, ¿con cuánto desfase se trabajan los resultados? Bueno, es importante aclarar que nosotros tenemos funcionando 49 laboratorios. Obviamente eso desde que partimos nosotros, recuerde que el primer test lo hicimos el 30 de enero a un paciente sospechoso, es decir, nosotros partimos muy tempranamente testeando, hemos ido aumentando la cantidad de laboratorios a lo largo del tiempo, hoy día tenemos 49 laboratorios a lo largo de todo el país y eso ha permitido que vayamos disminuyendo y el promedio de la entrega de esos test, por supuesto puede haber algunos desfases en algunos lugares más alejados, pero más o menos son 24 horas. Y en ese caso, plantearle que nosotros tenemos lo que se llama la tasa de exámenes, que son 4.000 exámenes por millón de habitantes en Chile. Eso, para que usted se haga una idea, es comparado, por ejemplo, con Argentina. Argentina tiene 400 exámenes por millón de habitantes, es decir, nosotros hacemos 10 veces más testeo que un país que está inmediatamente al lado de la cordillera, y eso nos permite identificar tempranamente muchos de los casos que tienen incluso síntomas leves y nos ha permitido realizar la estrategia que hoy día tenemos. Nosotros tenemos más o menos entre 3.000 y 4.000 en los últimos 3-4 días exámenes informados y habitualmente después de los fines de semana puede aumentar un poquito porque los fines de semana no atienden los 49 laboratorios, claro, y eso aumenta un poquito el testeo de informados. Ministra, y entonces con esto, usted diría que no es un subreporte y es que efectivamente se está logrando aplanar la curva por los datos que se muestran, por ejemplo, en la región metropolitana con una caída casi de la mitad de casos en la última semana. Nosotros creemos que plantear de que ya estamos aplanando la curva no es correcto porque finalmente da una falsa sensación de seguridad. Nosotros creemos que tenemos los primeros indicios de ir generando un aplanamiento de la curva. Todavía no hemos llegado al momento de la octava, entre la octava y la 12 semana, que es donde se ha planteado que se genera el pic, más cercano a la octava que a la 12, pero estamos teniendo los primeros indicios de que al parecer la estrategia que hemos tomado como decisión de gobierno, mucho de esto parecido a Corea del Sur en materia de testeo, finalmente estas cuarentenas más selectivas, parecía a otros países que lo han realizado, está dando los primeros frutos y eso significa que necesitamos que la ciudadanía empiece a tener confianza, mayor confianza en que lo que estamos haciendo es para cuidar la salud de la población y hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos que ir aumentando efectivamente los testeos y es por eso que el Ministerio de Salud el día viernes va a dar a conocer el protocolo de lo que es el 1.000.000 de test rápidos, donde están las inmunoglobulinas, estas que se generan cuando uno está enfermo, la inmunoglobulina activa de defensa, la IgM, y la inmunoglobulina G, que es la de memoria, que es la que finalmente habla de que uno tuvo la enfermedad y desarrolló una cierta inmunidad que todavía no tenemos claro cuánto dura, porque es un virus que estamos conociendo. Pero con ese 1.000.000 de testeos que vamos a informar el día viernes, cómo vamos a protocolizar, vamos a llegar
a muchísima más gente en otros sectores, como por ejemplo cárceles, hogares de adultos mayores, etcétera, donde vamos a poder hacer un análisis mejor de lo que está pasando con esta inmunidad colectiva. Bien, pues ministra Rubilar, le queremos agradecer mucho. Es importante la información más que nunca y seguimos también en el llamado permanente al autocuidado de las personas y muy atentos a aquellas comunas donde se van decretando medidas y aquellas comunas donde se van levantando estas mismas medidas. Que tenga un buen día. Gracias. Muy buen día, Carla. Gusto saludarle. Nos vemos. Bien, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Nos vamos a ir a una pausa bien breve. Vamos a estar de regreso con más noticias que queremos compartir con ustedes. Y ahí está la máxima anunciada para hoy. 25 grados, tenemos 8.6. No tan frío como ayer, pero de todas maneras una mañana fresca. Así que salga abrigado si es que tiene que salir de su casa. Y si se puede quedar en la casa, quédese, porque ese es uno de los principales llamados. Pausa y ya estamos de vuelta. Ahora, Vamos a una noticia que está en desarrollo. Hay largas filas a esta hora en el antiguo Hospital Félix Bulnes, mientras hay gente que está esperando el retiro de medicamentos. Vamos con Paloma Cabello, que nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. Así es, Carla, muy buenos días. Me encuentro en la calle Leoncio Fernández, en uno de los ingresos al Hospital Félix Bulnes, donde a esta hora podemos ver una fila de unas 50 personas, las cuales se encuentran acá para poder recibir sus medicamentos. Hablamos de personas mayores de edad, fundamentalmente que se encuentran con enfermedades patológicas como diabetes o algunos que necesitan sus medicamentos como anticoagulantes para poder retirar. La mayoría de las personas nos dicen, las que se encuentran acá, llegaron a eso de las 6 de la mañana, otras que ya ingresaron al hospital estaban desde las 4:30, 5 de la mañana esperando para poder ingresar. Muchas de estas personas habían venido días anteriores. El día de ayer a la mayoría les entregaron números, los hicieron esperar. Una de las señoras incluso nos decía que estuvo hasta las 4 de la tarde esperando sus medicamentos porque ella es diabética y hoy tuvo que volver a venir acá porque es insulino dependiente y necesitaba su dosis de insulina y sus jeringas para poder hacer las inyecciones correspondientes diariamente para poder sobrellevar su enfermedad. Vamos a acercarnos acá para poder hablar con algunas personas que se encuentran aquí. Señor, muy buenos días, disculpe que lo moleste. ¿Hasta qué hora llegó acá al hospital? Llegué como a las 7, pero ya es tercera vez que no es que no alcanza número. Entonces usted hace la fila, hace todo el trámite, espera y al llegar acá le dicen que no le pueden entregar medicamentos. No alcanza número, porque entregan una cantidad y hay que seguir esperando. ¿Y usted qué enfermedad tiene que ir a retirar? Insulina, porque enfermedad crónica. Vino el día de ayer y ¿qué le He dijo? venido 3 días ya, pero no ha alcanzado número. Simplemente no alcanza número. No alcanza y número, tiene que volver a volver otra vez. ¿Qué le parece esto? ¿Qué respuesta le han dado desde el hospital? Yo pienso que está mal, pero no dan respuesta a nada, pues hay que venir porque dan la cantidad de números y nada más. Muchas gracias. Eso es todo. Ahí escuchábamos entonces al señor, obviamente son enfermedades con medicamentos que ellos no pueden costear, insulina o metformina a las personas que tienen otro tipo de diabetes y que deben esperar y venir una y otra vez para poder obtener su medicamento. Aquí hablamos, buenos días señorita, sí. Señora, buen día, la puedo molestar muy breve. Cuénteme, ¿qué remedio viene a buscar y si es primera o segunda vez que viene? No, yo siempre vengo a buscar remedios, soy diabética y vengo a buscar que me hagan mi receta para retirar mis remedios. ¿Te los retira aquí mismo en la Sí, farmacia aquí. del consultorio? Sí, ¿Y desde qué hora está acá? llegué hace como 20 minutos. ¿Encuentra que ha avanzado bien la fila? Sí, encuentro que sí. Bueno, no tan rápido, pero igual avanza. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la señora. Con ella yo hablaba, señora Trinidad. Muy buenos días. Usted me contaba hace pocos instantes que usted no es primera vez que viene acá. Ayer tuvo que venir a buscar sus medicamentos. Hoy nuevamente viene a buscar la insulina. Cuénteme un poco el horario y qué le parece esta situación. Uy, pero no sé, pues como si antes uno venía y se lo entregaban al tiro. Pero ahora no, pues ayer demoré mucho, yo, todo el día. Pero ahí llegamos temprano nosotros ayer. Y había gente que estaba de las 6, de las 5 de la mañana ayer ahí. Pero llegamos a la vuelta al otro lado. No, ahora está corta. No, ahora no hay. Ahora no. Pero lo importante es que nos entregaron los remedios, porque a la misma hora yo vengo a buscar las winchitas. Y si no tengo nada de wincha, nada. Y si no, ¿cómo me pincho?
Así que igual tiene que entregar. Muchas gracias. Carla, ¿tienes alguna pregunta? Una pregunta, comentar contigo, ¿no? Evidentemente las personas que están ahí no tienen más alternativa, necesitan ir a buscar una receta, necesitan ir a buscar un medicamento y veo que todos han sido bastante aplicados de estar con su mascarilla, de tomar las precauciones y el autocuidado que está en sus manos, digamos. No sé si está la distancia suficiente entre cada uno, temo que no. Pero también decir que me parece que la situación en la que están puede ser súper incómoda y muy cansadora. Estamos hablando en muchos casos de adultos mayores. Hay gente que tiene enfermedades cuya movilidad resulta bastante obstruida y ahí no tienen ni siquiera dónde sentarse. O sea, esto significa estar mucho rato de pie haciendo la fila. No, y además son muchas horas en las cuales ellos tienen que esperar. Si bien los están haciendo ingresar de grupos de 40 o 30 personas, tienen que esperar porque el horario de atención es a partir de las 8 de la mañana. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es una breve descongestión que están haciendo por la gran cantidad de personas que están haciendo la fila, pero no están siendo atendidas de inmediato porque obviamente el personal y todo lo que es farmacia dentro del consultorio del hospital empieza a atender a las 8 de la mañana. Por lo tanto, esta espera se va a prolongar algunos minutos más todavía, Carla. Sí, pues bueno, ojalá que pudiera buscarse algún sistema distinto, a lo mejor que se entreguen los números vía remota. Claro, también uno sabe que muchas veces la conectividad, sobre todo de personas mayores, a lo mejor no es la mejor, no tienen tanta relación con la tecnología, pero puede haber otros sistemas un poquitito más expeditos para que no tengan que hacer ahí la fila. Yo no sé si la gente que está ahí te puede contar si es que alguien se ha descompensado, si es que han tenido que, no sé, hacer pasar a gente que sea más prioritaria que otra. Yo me imagino que es duro estar ahí en la fila tanto tiempo y ya además, Paloma, a esta hora está empezando a hacer más frío. Así es, a esta hora, eso de las 7:30, 8 de la mañana, es cuando se sienten las temperaturas mínimas del día. Y vamos a conversar muy breve. Hola, muy buenos días. Conversábamos en el estudio, nos dicen si han tenido algún caso de personas que se descompensen, cómo han podido ustedes también, dentro de sus posibilidades, ir manejando estas largas filas. Yo no puedo opinar, yo soy guardia, solamente estoy ordenando. Ya, bueno, aquí estamos con una guardia, me dice que no puede hablar al respecto. Vamos a intentar consultar eso, cuál es el protocolo, las medidas que están manejando, puesto que acá solamente están tratando de, como te decía, poder disminuir la fila y poder ingresar a las personas, recordando que la mayoría son adultos mayores, pero también encontramos casos de algunas personas más jóvenes que han venido a retirar estos medicamentos de sus padres, de sus abuelos, para que ellos obviamente no hagan esta larga espera. Carla. Sí, bueno, si se puede contribuir de esa manera sería ideal también, si es que hay personas jóvenes en la familia, los cercanos, los vecinos, alguien que pueda evitar que un adulto mayor tenga que ir ahí a la fila, obviamente que se agradece. Vamos a seguir bien atentos, Paloma, ojalá que vaya lo más rápido posible y que todos los que están ahí alcancen a tomar número, porque ese es el problema, ¿no? A veces llegan y ya los números fueron todos repartidos. Muchas gracias, que tengas buen día. Buen día. Bien, vamos a otro tema que ya hemos abordado, pero tangencialmente. Las proyecciones del Mineduc apuntan a que las clases podrían extenderse hasta fines de diciembre, incluso hasta enero del 2021. Las autoridades defienden el adelantamiento de las vacaciones de invierno, argumentando que esto dará prioridad a las clases presenciales para cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Ya te vemos, Dani Linares, para poder profundizar en un tema que preocupa muchísimo a los apoderados que seguramente nos ven también a esta hora de la mañana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Muy buenos días. Claro, la incertidumbre que se toma de millones de familias que en todo el país están con clases suspendidas, con situaciones a distancia en esta fecha, por cierto, en vacaciones, producto de la determinación de la autoridad, pero necesitan saber también cuál va a ser este calendario de aquí a fin de año, si habrá o no año escolar o esto está completamente ya suspendido producto de todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Vamos a conversar de aquello junto a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que nos acompaña esta mañana. Primero, agradecerte, Mario, por el contacto. Segundo, bueno, primero, ¿cómo han participado ustedes de esta toma de decisiones como docentes en torno a la determinación del adelantamiento de vacaciones? Entiendo no hubo mayor conversación con los gremios, pero ya en lo que significa el retorno a clases, ¿cómo lo planifican? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, efectivamente nosotros no fuimos escuchados por el Ministerio. Tuvimos una reunión con ellos hace 2 semanas atrás, con el ministro y con el subsecretario como directiva. Y ahí nosotros pusimos les entregamos un largo documento con lo que eran nuestras propuestas para enfrentar la pandemia.
en todos los ámbitos, pedagógicos, sociales, laborales. Y el ministro quedó respondiendo en unos días, todavía no lo hace, y una de nuestras propuestas era que no se adelantaran las vacaciones y le entregamos razones pedagógicas. La principal es que costó mucho echar a andar este tema de la educación a distancia, por supuesto, con todas las dificultades que hemos tenido, la conectividad que no existe en todas las casas de igual forma, niños que derechamente no tienen acceso a internet, y todo lo que se ha debatido en estos días que nosotros pusimos el tema. Pero costó echarlo a andar, con dificultades mis colegas han hecho un gran esfuerzo. Hay escuelas rurales donde los colegas han recorrido kilómetros para entregarle las guías en las casas a los niños. Se han seguido haciendo algunos turnos éticos para entregar guías, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando está ahora agarrando vuelo esto, cuando está empezando a tomar, digamos, cierta forma este concepto, viene un corte de 2 semanas que nosotros creemos que va a ser dañino. Va a ser dañino para esos procesos dificultosos que son a distancia, que son lentos, no es lo mismo que la clase presencial ciertamente, pero ya estaba empezando y ahora tiene un corte de 2 semanas, después va a haber que prácticamente retomar de cero. ¿No es mejor, Mario, interrumpir este proceso que bien ya lo han señalado los expertos en la materia? No es comparable a lo que es la educación en el aula que interrumpir después las clases cuando sean presenciales en el futuro, por cierto, positivo, en que se pueda volver a clases prontamente. Lo que pasa es que obviamente no es lo ideal. La clase presencial es irreemplazable, ha dicho el ministro, y en eso compartimos ese concepto. Pero evidentemente hay una situación especial. Hay una situación especial en todo el país y en el mundo, que está afectando no solo la educación. Pero nosotros tenemos que pensar que el retorno a clases no puede ser tan apresurado como parece que las autoridades pretenden. Ahora tenían la fecha del 27 de abril. Todavía oficialmente el retorno a clases sigue siendo el 27 de abril, aunque en los últimos días el ministro ha relativizado sus dichos, que tenía días atrás donde mantenía firme el 27, que nos parece una locura. Y esta como suerte de ansiedad que también se apreció ayer en el señor Piñera, de una suerte de ansiedad porque hay que volver rápidamente a las clases presenciales. Nosotros creemos que con eso hay que tener mucha cautela, porque es cosa de sentido común. Un colegio donde hay 1000 estudiantes, 800 estudiantes, 500 estudiantes o 4000, como puede ser en un colegio grande, evidentemente es un punto de posible contagio altísimo. No creo yo que haya un lugar con más interacción social que la que pueda haber en un colegio, entre las personas que están asistiendo ahí. Mari, ¿cómo imaginan este retorno a clases? Se ha hablado de posibilidades de que sea sectorial, en comunas, en regiones en particular, y que se vaya avanzando progresivamente, incluso, por ejemplo, estudiantes de enseñanza media en primera instancia y luego los de educación básica. ¿Cómo lo imaginan ustedes o cómo lo han planificado ustedes para poder conversar con la autoridad? No, nosotros creemos que se deben considerar muchísimas aristas, no únicamente la sanitaria, no únicamente las estadísticas respecto de digamos, cuántas comunas tienen más pandemia o menos contagiados, porque la interacción que hay en los colegios es demasiado compleja. Fíjese usted que tenemos nosotros el caso de, pensemos solamente en una cosa común, en 40 estudiantes en una sala de clases. ¿Cómo usted va a conseguir que esos estudiantes no tomen el distanciamiento social? ¿Cómo usted va a conseguir que en los recreos exista efectivamente un distanciamiento social cuando son niños? Los niños por naturaleza tienden a jugar, tienden a chocarse, tienden a tocarse, tienden a abrazarse, tienden a jugar a la pelota, en fin. ¿Cómo va a hacer usted en los baños para tener las condiciones donde asegure ese distanciamiento social? Entonces, hay muchas aristas que no son solamente estadísticas o epidemiológicas. Por supuesto, este es un tema de salud y los epidemiólogos tienen mucho que decir, pero también las comunidades escolares tenemos mucho que decir. Por eso nosotros hemos propuesto que se conforme una mesa de trabajo donde seamos escuchados todos, donde todos podamos decir, porque a nuestro entender, ese apresuramiento que uno observa en las autoridades, esa ansiedad, porque se retomen las clases, que se cumplan los calendarios, que se completen los programas de estudio en un año absolutamente anormal, a nosotros nos parece que es una ansiedad que hay que contener. Por de pronto nosotros ya hemos dicho, el 27 de abril, si la autoridad insiste en mantener esa fecha como fecha de retorno a clase, nosotros no vamos a volver. No vamos a volver porque tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros estudiantes, tenemos que cuidar a sus familias. Los apoderados tampoco van a volver, nosotros ya lo hemos conversado con ellos y por lo tanto creemos que lo mejor es que este tema se converse, se analice con todas las aristas, no solamente las epidemiológicas. Mari, te invito a que te pongas el auricular y te conectemos con el estudio, porque también está Carla Zunino para que sumemos a esta conversación. Mario, ¿cómo está? Muy buen día. Estoy siguiendo atentamente la entrevista de Dani, pero tengo una duda. Ayer la Asociación de Municipalidades de Chile mostraba una encuesta donde más de un 60% de los papás dice que cree que el año escolar se va a perder definitivamente. ¿Ustedes como magisterio se ponen en ese supuesto? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de algo tan radical y tan inédito como eso?
Buen día, Carla. Bueno, por supuesto que uno no puede descartar ningún escenario en la situación actual. Si uno ve lo que ha pasado en otros países, yo creo que hay varios escenarios factibles. Pero yo creo que es muy prematuro hablar de pérdida del año escolar, sobre todo porque efectivamente, como usted dice, sería una medida radical, inédita, y además es bastante compleja y difícil. A ver, imaginemos, ¿qué significa perder el año escolar? Que un niño que está en kinder, que tiene 5 años, el próximo año con 6 años tendría que volver a hacer kinder. Un estudiante que está en cuarto medio, yo tengo un hijo en cuarto medio precisamente, ¿qué significaría? Que no egresa de la enseñanza secundaria y por lo tanto el próximo año no habría postulaciones a la universidad porque no habrían estudiantes egresados. Yo creo que es demasiado complejo, es un escenario que no se puede descartar dado lo que hay. Ojalá, por supuesto, no lleguemos a eso porque significará que nos fue muy mal como país con el tema de la pandemia. ¿Mario? Significa que esto tuvimos que extenderlo largos meses. Pero el tratar de evitar ese escenario no puede llevar también a hacer que de alguna manera se pase este año a toda costa y que haya un déficit en la calidad de la educación. Usted toca, por ejemplo, el tema del cuarto medio. Ahí hay un momento importante en la vida de los jóvenes que se tienen que preparar de buena manera y no sé si van a contar con esa buena preparación. Entonces, a toda costa que tengan que rendir una prueba de selección y entrar a la universidad o la educación superior, podría ser también que sea con un déficit de aprendizaje. U otros cursos, primero básico, que es un curso que marca los pilares para todo lo que viene, primero medio, que también es un ciclo complejo, séptimo básico, que entiendo que también es bien estratégico. No puede haber un déficit en la calidad de la educación y pasar como a toda prisa un año que no logre completar la formación necesaria. Sí, bueno, pone buenos ejemplos, Carla, parece que domina bien la pedagogía. Efectivamente, el cuarto medio, el primero básico son cursos esenciales, por eso que es complejo el tema, pero estamos en una situación especial, por eso yo digo que es prematuro todavía, hay que ir dibujando esos escenarios, por eso yo creo que una mesa de trabajo donde estemos todos los actores, a nuestro entender tendrían que estar profesoras, profesores, estudiantes, apoderados, asistentes de la educación, sostenedores, alcaldes y sostenedores privados, junto con los epidemiólogos y junto con los especialistas en salud para revisar todas las aristas de esto, todas las aristas. Ahora, todavía es factible si es que tenemos un segundo semestre normal entre comillas, porque la situación de normalidad en el país no va a ser tan luego, digamos, pero una situación relativamente normal que permita un retorno a clases presenciales, un segundo semestre todavía se podría hacer 2 semestres en uno. Pero eso no lo sabemos, porque ¿cómo sabemos cuánto va a evolucionar la pandemia? Si acaso efectivamente van a haber condiciones para reunir, insisto en el concepto que es bien importante, reunir 1000 estudiantes, 800 estudiantes en un colegio que podría ser una matrícula promedio, con todo lo que significa en términos de interacción social, todo lo que significa en términos de contacto físico, la posibilidad de contagio. Por ahí escuché a un especialista en salud decir, bueno, tendrían que ir todos los niños con mascarilla, pero cuidado, ¿cómo hace usted para que los niños estén 5 horas que están en el colegio, todo el momento con mascarilla, sin tocárselas, sin que se intercambien entre ellos? Las mascarillas son desechables, además los mismos especialistas lo han dicho, usted va a disponer de 3.500.000 mascarillas diariamente para todos los días cambiarlas y que todos los estudiantes puedan tener. Entonces, una cosa son las medidas epidemiológicas y otra cosa es la realidad que se da en los colegios, cómo es la interacción, cómo es la forma en que actúan los niños, que usted no lo va a poder controlar al 100%. Y si usted tiene un niño contagiado en el patio, en el recreo, ese niño seguramente va a contagiar a cientos más. Y esos niños, como sabemos y han dicho los especialistas, van a ser asintomáticos probablemente. Y por lo tanto, la posibilidad de que ellos contagien a sus familias va a ser altísima. Además, 3.500.000 niños y sus padres desplazándose por la ciudad para ir a los colegios, tomando metro, tomando locomoción colectiva o en los vehículos particulares, pero siempre en un desplazamiento, a mí me parece, sin ser epidemiólogo, que es un posible fuente de contagio absolutamente muy importante, muy fuerte. Entonces, todas esas aristas tienen que ser consideradas. Mario, retomando este proceso inédito que ha ocurrido en el país de la educación a distancia, ¿no? Donde en un principio, tú decías, costó bastante y las familias lo sintieron con una cantidad de carga de trabajo que algunos reclamaban, los propios padres y apoderados, también los niños. ¿Cómo ha funcionado el tema de la evaluación, de poder constatar finalmente que los estudiantes estén avanzando, estén aprendiendo, o es más bien solamente un vínculo con los estudiantes para que no pierdan de alguna manera la forma de trabajar, pero la evaluación de alguna manera se puede realizar en estas instancias, de cómo se va midiendo también el conocimiento de los niños? Como decía Carla, finalmente se está avanzando con la materia, pero no sabemos finalmente si esto está ocurriendo realmente en el proceso de la educación.
Bueno, yo creo que se ha valorado la importancia de la escuela, la importancia de los profesores en esta semana, porque se ha visto que es insustituible, ¿no es cierto?, el niño en su sala de clase, con su profesor, profesora, interactuando con sus compañeros. La calidad que se da de un proceso educativo en esas condiciones es la óptima, que no se puede dar nunca a distancia. Eso es evidente que no. Pero es una situación especial la que estamos viviendo. Entonces, lo que hay que priorizar en estos momentos no es tanto la cobertura curricular, los contenidos, cumplir estrictamente con cada uno de los planes y programas, porque eso es imposible. Es imposible que usted reemplace en la casa las 6 horas de una jornada escolar con su profesor, con distintos profesores, con los compañeros y todas las posibilidades que da educativas ese contexto. Pero lo que nosotros tenemos que priorizar es el acompañamiento escolar, creo yo, que ese es el concepto más correcto y más sincero de lo que efectivamente se puede hacer. Cuando esta obsesión que cumplamos los contenidos, que los aprendizajes no se pueden perder. Yo vi al presidente muy ansioso ayer cuando habló de esto, en una cuestión que más bien hay que contenerla con calma. Nosotros tenemos que priorizar la contención emocional de nuestros estudiantes. Sobre todo los más pequeños están sufriendo por esto, porque a lo mejor no lo logran expresar de la mejor forma, pero ellos ven a sus padres salir a trabajar, ven lo que está pasando en las noticias, ¿no es cierto? Ven que en otros países ha muerto un montón de gente. Obviamente a un niño eso le produce un impacto fuerte, que nosotros tenemos que ayudar a que lo lleve de mejor forma. Entonces, es más bien un acompañamiento emocional. Hay que buscarle otras posibilidades educativas a este momento de estar en la casa. Se puede, por ejemplo, entregar una guía donde los niños puedan, si tienen un pequeño patio, plantar una plantita, ¿no es cierto? Seguir ese proceso. Pueden aprender a cocinar, puede parecer muy banal y hasta un poco cotidiano el tema ese, pero si un niño aprende a cocinar, me parece a mí que está teniendo posibilidades educativas de entender conceptos físicos, entender conceptos químicos, aprender sobre los alimentos. Hay muchísimas posibilidades educativas y la evaluación que usted preguntaba específicamente en esta etapa no puede ser sumativa. La evaluación sumativa es aquella, la nota al libro, para que entienda la gente el concepto más fácilmente. Tiene que ser evaluación formativa, es decir, tener feedback de lo que está avanzando el estudiante a distancia probablemente, pero no con la nota al libro, no la evaluación sumativa, no la calificación, porque efectivamente no sería justo calificar a jóvenes que tienen condiciones tan distintas como la que puede haber en una sala de clase, en un curso. Mario Aguilar, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con un tema sin duda complejo, Carla, que todavía no tiene una solución, pero claro, hay unas variables que hay que tomar sobre la mesa, lo que tiene que ver con la salud, que es lo prioritario, y luego, por cierto, planificar cómo va a ser este retorno a clases. Y me quedo con lo último que planteaba Mario Aguilar, este acompañamiento que hay que hacer con los niños, más que llenarlos de actividades y tareas desde el punto de vista educacional, numérico, más que sea un camino más formativo, ¿no?, de poder compartir también con ellos en casa. Tal cual. Es una oportunidad para tener otros tipos de aprendizaje y sobre todo emocional. Temazo, que hemos abordado, y vamos a seguir bien pendientes a todo lo que ocurra con este eventual o no regreso a clases. Gracias a Mario Aguilar, gracias también, Dani, que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao, buen día. El tiempo. Bien, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en esta jornada. Ya nos acompaña Iván Torres con el detalle. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. Te escuché en la mañana, sí, hoy día no tan frío como ayer, que ayer fue 7.9, hoy día la mínima fue de 8.5, pero fue bien temprano. Sí, igual está fresquito, es como para salir abrigado. Así es, 10 minutos para las 6. Ya tenemos una temperatura cercana a los 10 grados. Vamos de inmediato con el detalle del pronóstico, porque mucha atención. Hay precipitaciones, de hecho ya está precipitando la región de los ríos, la región de los lagos e incluso la región de Aysén. Este sistema frontal se extiende hacia el Pacífico. Está asociado a un río atmosférico, eso significa que van a tener precipitaciones durante varios días en toda la zona sur del país, desde los ríos ya hasta la región de Aysén. Y mucha precaución porque la isoterma cero, los 0 grados, se ven bastante altos, sobre los 3.000 metros durante las próximas 48 horas. Así que precaución con ese dato y obviamente la cantidad de lluvia es importante, el viento también asociado a este sistema frontal, especialmente en el borde costero, que va a estar entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Hacia el norte continúa el tiempo más estable, con nubes sí, pero más estable. Veamos detalles del pronóstico de inmediato. En Santiago está parcial, va a quedar nublado, nuboso en general, con una máxima de 25 a 26 grados, dependiendo obviamente de la comuna. Y ya tenemos entonces cerca ya de los 10 grados. Veamos detalles del pronóstico para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta, con cielo claro, máxima de 20 en Antofagasta. Copiapó parcial, la escena está cubierta de nubes, va a quedar parcial con una máxima de 18. La región de Valparaíso, tanto la costa como los valles, con abundantes nubes. 17 grados en Valparaíso, Rancagua también nuboso, igualmente Talca, Chillán y Concepción.
23 en Concepción, 23 en Chillán, eso es, y 18 en Concepción. La región de la Araucanía, nublado Temuco, probablemente a fines del día con algunos chubascos. Claro está que en la madrugada sí llegan los chubascos. Desde Valdivia y hasta Puerto Montt con precipitaciones, viento moderado, máxima de 15 en Puerto Montt, 14 en Quellón. En la región de Aysén también con precipitaciones. Para Coyhaique una máxima de 15 grados. En Chile Chico 17, cielo nublado, recién llegan las lluvias a fines del día. En Puerto Natales y Punta Arenas con precipitaciones, máxima de 10, 12 grados, viento moderado. Y en Puerto William solamente nubes parciales, máxima de 12. En Punta Arenas las precipitaciones llegan en la noche y van a ser ocasionales en Puerto Natales. Veamos los próximos días acá en la capital. Las temperaturas mínimas van a estar todas sobre los 20 grados. Mañana va a estar parcial a despejado con 26 grados. El viernes cielo despejado, también el sábado, domingo, recién aparecen nubes el día lunes con cielo parcial, pero en general estable el tiempo, mínima más baja, 8 o 9 grados, y las máximas en general entre los 27 y 28 grados. Sigue el calor acá en la zona central, los sistemas frontales no llegan, van a estar confinados hasta la región Araucanía hacia el sur. Bien, pues Iván, muchas gracias. Que te vaya bien. Buen día. Buen día para ti. Sigamos hablando de noticias relacionadas a esta época que estamos viviendo. La emergencia sanitaria ha obligado a modificar las formas de enfrentar también la vida laboral. El teletrabajo se ha convertido en una herramienta protagonista en tiempos de pandemia. Sin embargo, no a todos los trabajadores les ha resultado fácil adaptarse y algunos sienten que incluso están trabajando mucho más. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar todos los detalles. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días. Algunos sienten que están trabajando más. Queremos saber, ¿se están respetando las jornadas de trabajo? Estamos junto a Mariana Alcérrica, ella es gerente de Asuntos Corporativos de la Mutual de Seguridad, que ha preparado un estudio junto con CADEM, entiendo, para conocer la opinión de los teletrabajadores. ¿Cómo estamos teletrabajando, trabajando a distancia? Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Andrea, buenos días. Mariana, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio, de esta encuesta, la opinión que recogen de las personas que están trabajando a distancia? Mira, la verdad es que nosotros quisimos profundizar en lo que nos está pasando a todos aquellos que normalmente íbamos a nuestros lugares de trabajo y que obligatoriamente, por producto de la pandemia, tuvimos que empezar a teletrabajar en un formato que a lo mejor es distinto al que podría hacerlo una persona que lo establece en su contrato de trabajo, de trabajar así. Y por supuesto nos interesa entender qué es lo que le está pasando a la gente para buscar las recomendaciones que sean más adecuadas. Datos interesantes hay y varios. Primero, creo que es relevante decir que después de esta experiencia o durante esta experiencia, el 62% de las personas que encuestamos cree que esta es una experiencia que vamos a mantener en el tiempo. Sin embargo, creo yo que a lo mejor más importante que ese dato es que las percepciones son distintas entre los hombres y las mujeres. El 72% en el caso de los hombres cree que esta forma de trabajar puede continuar más allá de este periodo. En cambio, el 52% de las mujeres creen que puede continuar. Creo que esto tiene mucho que ver con las experiencias que estamos viviendo al interior de los lugares de trabajo, de nuestras casas en este caso, y de cómo estamos viviendo este periodo de tiempo. Porque ustedes preguntan por las tareas compartidas y ahí la situación es muy diferente entre hombres y mujeres. ¿Cómo se reparten las tareas domésticas también? Mira, nosotros lo que tratamos de abordar es cuáles son las principales dificultades que se están encontrando en haciendo teletrabajo, este trabajo remoto por este periodo de tiempo. No te puedo decir que haya una apreciación contundente respecto de si es fácil o difícil. 37% dice que es difícil, o le ha sido difícil, 38% dice que le ha sido más o menos fácil. ¿Cuál es la principal razón por la que ha sido más difícil? Para las mujeres, tener que compatibilizar el teletrabajo con otras funciones. Para los hombres, lo más difícil ha sido la conexión, la calidad de la conexión a internet que tienen disponible en sus casas. Razones completamente distintas. Sin embargo, cuando les preguntamos cuáles son aquellas cosas que además de trabajar, haces en tu lugar de trabajo, casi todos mencionan que es compatibilizar tu trabajo con las tareas domésticas. Si bien está más marcado en las mujeres, 9 de cada 10 mujeres compatibilizan con este rol, digamos, también los hombres están jugando un rol en las labores de las casas. No podemos decir eso, 7 de cada 10 también lo hacen. Mariana, en general hay una percepción
positiva respecto de esta experiencia, para muchos nueva, trabajar desde la casa. Pero la mayoría de los trabajadores también expresan que sienten que están trabajando más. ¿Qué pasa con las jornadas de trabajo? Mira, la verdad es que ese es un tema que es bien relevante, porque a pesar de que creemos que va a seguir esto así, y en general lo evaluamos como una buena experiencia, en un 49% se evalúa como una buena experiencia este proceso, hay diferencias que hacen que lo que tú mencionas sea muy relevante. La mitad de los trabajadores siente que está trabajando más horas, más cantidad de trabajo respecto de su trabajo normal, su trabajo en un lugar de trabajo saliendo de una oficina. Pero aquí, nuevamente, las diferencias son significativas. Para las mujeres dicen en un 56% que trabajan más que en su lugar de trabajo. Para los hombres es un 36%. ¿Podemos decir que esto se refiere a más horas? Yo creo que en general, y la experiencia que por lo menos nosotros hemos tenido, tiene que ver con que el compatibilizar más funciones hace que a lo mejor trabajemos las mismas 8 horas, pero organizadas de una manera distinta. Si antes trabajabas, te voy a poner un ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tu foco era el trabajo y después de las 6 de la tarde podías en el fondo dedicarte a hacer las labores domésticas que estamos compartiendo hoy día, a lo mejor hoy día las vamos a hacer de manera distinta. Nos vamos a levantar más temprano, vamos a trabajar, vamos a hacer labores domésticas primero, después vamos a trabajar un rato, después hay que preocuparse del almuerzo, después vamos a volver a trabajar, cosas que de alguna manera cambian la rutina. Y ahí creo yo que hay una clave bien importante, que tiene que ver cuáles son los hábitos con los que nosotros nos fuimos desde el lugar de trabajo hacia la casa a trabajar. Probablemente esa rutina cuesta mucho empezar a tenerla. Y puede ser que en un plazo de tiempo, con más experiencia en este teletrabajo o trabajo remoto, podamos administrar mejor nuestros tiempos, administrar mejor nuestras agendas, administrar mejor nuestras rutinas, para que a lo mejor pueda ser más fácil la percepción de que podemos teletrabajar con horarios normales, con cantidad de horas de trabajo que puedan percibirse como satisfactorias para cumplir un objetivo más que para cumplir una cantidad de horas. Bien, le agradecemos a Mariana Alcérreca, ella es gerente de Asuntos Corporativos de la Mutual de Seguridad, por este tiempo para hablar de este estudio que han hecho desde la Mutual de Seguridad junto con CADEM. Preguntar a las personas cómo están viviendo esta experiencia, para muchos nueva, trabajar desde la casa, compatibilizar las tareas. Diferente lo llevan los hombres y las mujeres. Y un dato que no alcanzamos a abordar con Mariana tiene que ver con que el 60% de las personas extrañan, curiosamente dirán algunos, el ambiente laboral, el contacto con sus compañeros de trabajo. Sin duda también uno de los temas que aborda esta encuesta de opinión, este estudio, y que es relevante, ¿no? Porque es curioso que uno después empieza también a extrañar lo que se vive en el lugar de trabajo, Carla. Sí, pues es un buen dato ese, ¿eh? Y todos estos datos sirven como insumo también para analizar un fenómeno que es relativamente nuevo, que hoy día está a la fuerza entrando a la vida de muchos y que seguramente va a seguir marcando el desarrollo laboral de tantas personas. Muchas gracias, Andrea, gracias a la entrevistada también, que tengan un buen día. Internacional. Bien, y vamos a tomar contacto con Ignacio Martí-René para conocer las noticias del mundo. Hay harto revuelo, Nacho, ¿cómo estás? Por la decisión de Estados Unidos de retirar el financiamiento para la OMS, un anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump. Buen día. Buen día, Carla, muchas gracias. Buen día para todos. Sí, es cierto, algo con lo que venía amenazando ya hace varios días el presidente de Estados Unidos, el tema de analizar y reevaluar los fondos que su país, su gobierno, otorgan anualmente a la Organización Mundial de la Salud, como lo hacen otros países para solventar a este organismo que depende de Naciones Unidas. Finalmente se concreta el anuncio del mandatario estadounidense en las últimas horas, confirmando que ordenó a su equipo retirar o suspender, mejor dicho, el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, algo que ha sido ya cuestionado desde la Organización de Naciones Unidas. Según el mandatario estadounidense, la OMS ha tenido un mal manejo de la pandemia del coronavirus, encubriendo, dijo Trump, la propagación de la enfermedad, y además señaló que la entidad falló en su deber fundamental, insistiendo en que ha avalado la falta de transparencia de China respecto al brote de COVID-19 que se originó en el gigante asiático. Esta ha sido una de las críticas constantes de Donald Trump hacia la OMS, su foco puesto en China,
y su forma de apoyar las acciones tomadas por el gobierno de Xi Jinping para contener este brote de coronavirus que surgió en la localidad de Wuhan, en la provincia de Hubei, que se ha expandido, ya es una pandemia que afecta a todo el mundo. Trump ha sido muy crítico, muy duro, con la información brindada por la OMS y con su estrategia para el combate del coronavirus y su asesoramiento a otros países. De hecho, Trump ha dicho que fue mal asesorado su gobierno por parte de la OMS, que por suerte no escuchó a este organismo cuando le insistía que permaneciera con las fronteras abiertas hacia China. Trump aseguró que los contribuyentes estadounidenses otorgan anualmente entre 400 y 500 millones de dólares para el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, mientras que China, dijo Trump, da apenas 40 millones de dólares. Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó mediante un comunicado esta medida. Dijo que no es el momento para reducir los recursos de la OMS ni de cualquier organización humanitaria en la lucha contra el coronavirus, sino que aseguró que ahora es el momento de la unidad. A los dichos de Trump, por cierto, lo decías más temprano tú, Carla, se sumó Taiwán cuestionando a la OMS y de hecho en las últimas horas ha difundido algunos documentos de unos mails que le habría enviado en diciembre advirtiendo sobre la existencia de este nuevo virus, de esta nueva neumonía que había surgido en China, y Taiwán, el gobierno de Taipei, acusa a la Organización Mundial de la Salud de haber ignorado estas advertencias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Donald Trump anunciando retiro de fondos para la OMS. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Hay parte de las declaraciones entonces de Donald Trump confirmando lo que venía anunciando hace días en varios discursos o en varias alocuciones muy críticas hacia la gestión de la Organización Mundial de la Salud para contener el coronavirus. La pandemia ya ha superado los 2 millones de casos, o sea, los 2 millones de personas contagiadas en el mundo y deja más de 126.000 víctimas mortales a nivel global, según el último balance realizado por la agencia France Press y la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que también realiza un relevamiento global de los datos del coronavirus, también ha confirmado que se superaron los 2 millones de personas contagiadas en el mundo. Vamos a lo que está ocurriendo en España, donde bajaron las muertes por COVID-19, pero aumentó el número de nuevos casos en el último día. La cifra diaria de fallecidos por la enfermedad en España bajó a 523 en las últimas 24 horas en comparación con las 567 del día anterior, pero atención porque los nuevos contagios rompieron su racha de descenso que venían registrando en los últimos días y aumentaron hasta los 5.092, según informó este miércoles el Ministerio de Sanidad español. El total de fallecidos alcanza así los 18.579 y el ritmo diario de muertes descendió al 2,89%, el más bajo hasta el día de hoy. De todas formas, España se mantiene como el segundo país con el mayor número de víctimas mortales en el mundo, después precisamente de Estados Unidos. El ritmo de nuevos contagios en España se situó en casi un 3% diario hasta alcanzar un total de 177.600 casos registrados. Además, otras 3.400 personas se recuperaron de la enfermedad, con lo que ascienden a casi 71.000 los curados, un 40% del total de infectados desde que empezó la crisis sanitaria en este país europeo. Este miércoles se volvieron a superar los 5.000 casos diarios, algo que no sucedía en los últimos 6 días. Y en el resto de Europa hay varios países, incluyendo a la propia España, que han comenzado a flexibilizar sus restricciones para combatir el coronavirus en medio de cifras de contagiados y fallecidos que marcan un descenso, con algunas excepciones, como ocurre por ejemplo con Francia, que registró 762 víctimas fatales en un día, su cifra más alta en lo que va de la pandemia, y el total nacional ya supera los 15.700 muertos, con más de 103.000 casos de contagiados. El presidente Emmanuel Macron, de hecho, lo anunciábamos ayer, extendió la cuarentena obligatoria hasta el 11 de mayo, pero después hay países como Italia, que por el otro lado se ha informado de bajas en el número de fallecidos. En un mes son
602 las víctimas mortales. A nivel nacional se registran más de 21.000 fallecidos en Italia en medio de la pandemia. Los contagiados superaron este martes los 157.000. Considerando la tendencia a la baja en la cantidad de muertos, el gobierno italiano ha decidido flexibilizar sus restricciones y abrir esta semana tiendas específicas como papelerías, librerías y locales para ropa de bebés en medio de esta cuarentena obligatoria que se mantiene en principio hasta el próximo 3 de mayo. España, como mencionaba, esta semana retomó la actividad laboral en algunos sectores no esenciales que habían sido suspendidos en las últimas 2 semanas. Vamos nuevamente a Estados Unidos con el anuncio muy esperado, por cierto, del expresidente Barack Obama de su respaldo a la candidatura de Joe Biden y en medio de la pandemia por coronavirus ha pedido la unidad para enfrentar esta crisis sanitaria que atraviesa Estados Unidos. El exmandatario expresó este martes su rotundo respaldo, dijo, a la candidatura a la Casa Blanca de quien fuera su vicepresidente, Joe Biden, un gesto además para unir al Partido Demócrata de cara al enfrentamiento con Donald Trump en las elecciones presidenciales del mes de noviembre de este año. En un video, Obama enmarcó su decisión dentro de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, donde las autoridades locales, especialmente los gobernadores, han tomado las iniciativas en cuanto a medidas de confinamiento frente a mensajes confusos por parte del gobierno de Donald Trump. El video de Obama, que recordemos fue presidente entre 2009 y 2017, dura unos 12 minutos y fue filmado en la vivienda de la familia en el barrio Calorama en Washington, D.C. Obama se había mantenido al margen hasta ahora de la campaña para las primarias demócratas y finalmente confirma su apoyo a Joe Biden. Repasamos parte de este mensaje. Esta crisis nos ha recordado que los buenos gobiernos importan, que la ciencia, los hechos y las leyes importan, que tener líderes bien informados y honestos que unan a la gente en lugar de dividirla importa, que esos son los líderes que realmente importan. El mensaje entonces de Barack Obama, Carla, que se produce un día después de que Bernie Sanders, el ex rival de Joe Biden en la interna demócrata, también manifestara su respaldo al ahora único candidato de ese partido, unos días después de haberse retirado también de la contienda electoral. Vamos ahora a Brasil y a propósito de lo que está ocurriendo con el coronavirus, se ha generado gran alarma porque 11 personas fallecieron en este país sudamericano en medio de un estudio para encontrar una vacuna contra el coronavirus. El ensayo médico realizado en la ciudad de Manaus buscaba testear la efectividad contra el COVID-19 de un medicamento utilizado para prevenir la malaria, conocido como cloroquina, pero de los 81 pacientes participantes voluntarios de esta prueba, 11 murieron por problemas cardíacos tras ser inyectados con este fármaco. Esto ha generado obviamente gran alarma, gran preocupación en el mundo médico. La investigación fue detenida, aunque los médicos involucrados aseguran que necesitan seguir realizando más pruebas para determinar si el medicamento puede frenar el coronavirus. Durante la jornada de este martes, además, se informó que el gobernador del estado de Río de Janeiro, uno de los políticos que se ha enfrentado directamente al presidente Jair Bolsonaro por su falta de acciones contra el coronavirus, ha dado positivo al COVID-19. En cifras, recordemos, Brasil es el país latinoamericano más afectado por esta pandemia, tiene más de 1.300 muertos y supera ya los 25.000 contagiados en esta nación. Y vamos a cerrar con imágenes que llegan desde Buenos Aires, Argentina, después de que se declarara obligatorio el uso de la mascarilla en la capital del vecino país. Varias estatuas de esa ciudad aparecieron con la boca tapada, entre ellas la icónica figura de Mafalda en el turístico barrio de San Telmo, en medio de la cuarentena nacional obligatoria en Argentina, que ella cumple 25 días y que ha sido extendida en principio hasta el 26 de abril por el presidente Alberto Fernández. El gobierno ordenó que todos los residentes en la capital deben utilizar una mascarilla cuando salgan de sus viviendas y obviamente también en el transporte público. La medida entró en vigor este lunes pasado
y motivó a varias autoridades locales a intervenir estatuas en la ciudad para dar un ejemplo y para que los ciudadanos recuerden esta medida. Una de ellas fue Mafalda, la icónica figura de las historietas del artista argentino Quino, cuya boca apareció tapada con una tela para simular una mascarilla, una intervención urbana que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales y que fue aplaudida, por cierto, por muchos ciudadanos de Buenos Aires que están obviamente cumpliendo con estas medidas de cuarentena obligatoria y del uso ahora también de mascarillas en la vía pública, Carla. ¿Qué es mejor que Mafalda, que tiene algunos como análisis existenciales que pueden interpretar a tantos en esta época? Un buen cómic también que uno podría leer para pasar esta cuarentena y esta pandemia, y qué bueno que se haga este tipo de medidas para alentar a la gente a cuidarse, a usar la mascarilla y a seguir todas las recomendaciones. Gracias, Ignacio, que te vaya bien y seguimos durante todo el día contactados con el monitoreo también de lo que pasa en el resto del mundo. Bien, vamos a volver a nuestro país. El Bosque y San Bernardo van a ser algunas de las comunas que entrarán en cuarentena este día jueves. Vamos con Fabián Collado. En el caso de San Bernardo, esto no va a ser total, va a ser en algunos sectores, así que necesitamos el detalle. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Ayer el ministro Jaime Mañalich lo comentó, esta nueva medida que se suma a la comuna de Puente Alto en el sector sur de la capital, principalmente por la alta incidencia de los casos de COVID-19 en estos puntos, San Bernardo y también la comuna de El Bosque. Es la primera, tú lo estabas comentando, es solo parte y punto de referencia muy fundamental es la avenida Colón, que es una de las calles principales de San Bernardo. Pero les vamos a dar los detalles respecto a cuál es el límite específico para toda la gente que se moviliza, ya que esta medida comienza a partir del jueves a las 10 de la noche. Es la autopista central por el poniente, la avenida Colón y la avenida Balmaceda por el sur y San Francisco por el oriente. Reiteramos, avenida central por el poniente, avenida Colón y avenida Balmaceda por el sur y San Francisco por el oriente. Cuarentena parcial que comienza a partir del día jueves con el toque de queda, entonces a las 10 de la noche durante una semana que puede ser prorrogable, y además de eso que busca frenar los casos de coronavirus que hay tanto en la comuna de San Bernardo como en la comuna del Bosque. Pero los vecinos, la verdad que estaban un poco de desacuerdo. ¿Por qué situación? Acá se deja fuera el centro de la comuna de San Bernardo, donde nosotros nos encontramos en este minuto, en la plaza, justo al frente de la municipalidad. Hay un alto flujo de personas durante el día, hay sucursales bancarias, hay supermercados, y es eso lo que obviamente molesta a muchas de las personas de San Bernardo, que este punto donde se reúne mucha gente esté fuera de esta cuarentena parcial. Vamos a revisar algunas declaraciones. Creo que uno no queda contenta cuando la cuarentena no es total, ¿ya? Pero sí creo que apuntaron a la zona más sensible de la expansión que tiene este virus. Esto lo va a afectar porque lo van a descontar del sueldo y eso no es la gracia. ¿Con qué vamos a vivir si no tenemos los sueldos? Malo la cuarentena para San Bernardo. Ojalá que esto se solucione luego y que hagan caso a la gente que haga la cuarentena. No hay mucha lógica en realidad, como te digo, lo mejor hubiese sido que hubiese sido todo San Bernardo, ya, porque San Bernardo tiene varios minicentros, entonces que se aglomera mucho gente. Es que debería ser un poco más total la cuarentena para evitar los contagios, más que todo. Bueno, de hecho ya se han generado algunas aglomeraciones durante la jornada de ayer en los bancos, también en supermercados, porque mucha gente se fue a abastecer también, a adelantar todos los procesos bancarios antes lo que va a venir los próximos días a partir del día jueves a las 10 de la noche. Algo similar lo que va a ocurrir en la comuna del Bosque, pero total. En toda la comuna, en los límites con San Bernardo, también en los límites con La Cisterna, también por el otro lado los límites con la comuna de La Pintana, va a ser absolutamente toda la comuna que va a estar bajo cuarentena. Algo que hace una semana el alcalde de este sector, Sadi Melo, lo había solicitado ante las autoridades gubernamentales y en definitiva fue
ayer confirmado por el alcalde Jaime Mañalich. Entonces, el 100% de la comuna de El Bosque y parte solo de Colón en dirección hacia el norte, en dirección hacia el bosque, va a estar en cuarentena a partir del día jueves a las 10 de la noche con el toque de queda durante una semana prorrogable, Carla. Bien, Fabián, vamos a estar bien atentos a cómo van a funcionar estas medidas y ojalá que la gente, la ciudadanía, atienda a este llamado a la cuarentena y haya mucha precaución y autocuidado también. Muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Volvemos a ver lo que está pasando a esta hora en el antiguo Hospital Félix Bulnes. Continúa una larga fila donde muchas personas están esperando para poder recibir sus medicamentos, algunos también porque necesitan una receta para poder adquirir un medicamento que requieren. Son personas en general que tienen alguna enfermedad de base, alguna enfermedad crónica, gente que ha hecho una fila desde muy temprano esta mañana. Algunos daban testimonio desde las 6 de la mañana en ese lugar, esperando poder conseguir el número que les dé el derecho a poder acceder a esos medicamentos que requieren. Algunos han tenido que ir varias veces porque al momento de llegar los números ya han sido todos repartidos, así que es una situación que nos preocupa y que vamos a seguir monitoreando durante este día. En su mayoría son adultos mayores que han tenido que estar ahí también varias horas incluso de pie. Así que es una situación que vamos a monitorear esperando que se busque a lo mejor otra alternativa para poder seguir entregando esos medicamentos. Vamos a seguir atentos a esto y a todas las noticias de Chile y el mundo, por cierto, en Canal 24 Horas, donde lo seguimos acompañando, y a través de TVN viene el Buenos Días a Todos, así que lo invitamos a que siga en nuestra sintonía. Que tengan un buen día miércoles. Nos vemos.